decían ahorita nuestras hermanas, ¿verdad? Sara y Cristi, hoy es un día de bendición. Y entonces adornamos el templo como si estuviéramos, no estamos de fiesta. Hay un coro que a mí me gusta mucho, que hace años no canto, y dice, estamos de fiesta con Jesús, ¿verdad? Hoy se han perdido una pila de cosas en nuestras iglesias, hay que rescatarlas. Se han perdido los signos y los viejos coros aquellos que cantábamos tan bonitos, ¿verdad? Que ya hoy no se ve mucho, pero bueno, cada etapa tiene su encanto. Le damos gracias al Señor, hermano. Ustedes saben que hemos estado orando por nuestra iglesia. Cada vez que veo la manera en que Dios obra, me recuerdo las palabras de un joven predicador, le llamaban el niño predicador. Le llamaban el niño predicador porque creo que tenía 16 años cuando empezó a predicar el Evangelio. Sus únicos mensajes estaban basados siempre, única y exclusivamente en Juan 3:16. Y dicen que nunca repitió un mensaje. Nada más que predicaba sobre ese versículo, nunca repitió los mismos. Y él decía, todavía está por verse qué no hará Dios con un hombre que se entregue incondicionalmente en sus manos. ¿Verdad? Eso es una tremenda... Siempre que voy a orar y hago un pacto de oración con alguien, que uso como texto el pasaje de la Biblia que Cristo dijo, si dos de vosotros en la tierra se pusieran de acuerdo sobre cualquier asunto, yo oiré desde los cielos. Yo oiré desde los cielos. Dos personas nada más se ponen de acuerdo, dijo Jesús. A lo largo de mi vida he visto la mano del Señor muchas veces cumplir esa promesa en nuestra vida y esta es una más. Hemos estado orando por nuestra iglesia. Ustedes saben que teníamos para estar en este local hasta el 31 de este mes, 31 de julio. El contrato obviamente se terminaba hasta este mes, pero cuando hicimos el contrato para estar en este lugar, la persona dueña del local no nos dijo que lo estaba vendiendo. Y sí, nos cogieron de sorpresa. Un día nos llamaron y nos dijeron se vendió el local y se tienen que ir. Y bueno, nos sorprendió y pero bueno, uno siempre confiando en el Señor de que el Señor sabe el porqué de todo, ¿verdad? Dios nos trajo aquí, estábamos en un local más pequeño, esto fue un milagro del Señor estar aquí. Y dijimos, bueno, otro más, Dios está haciendo algo más grande todavía. Lo que pasa es que a veces nuestra incertidumbre como seres humanos, pero nada, decidimos orar, traer el asunto en oración y le damos gracias a Dios porque hace poco, casi ya llegando al final del contrato, el nuevo dueño que compró este local nos llamó hace poco y hace poco, estoy hablando la semana antes pasada, ¿verdad? O pasada, nos llamó y hablé con él y me dijo, mira, yo no sé mucho del negocio este, así que lo que les propongo es que yo prefiero quedarme rentándole a ustedes solo el local, no le voy a rentar a nadie por un año más y después de un año veremos qué pasa, así que se pueden quedar donde están si ustedes quieren. Nos bajó hasta el costo de la renta. Si le estábamos pagando una cantidad X, lo bajó. Digo, lo vamos a dejar en esto y si ustedes quieren y estaremos un año más si ustedes lo desean. Y obvio que sí lo deseamos. ¿Verdad? Entonces, por eso que estamos celebrando, le damos gracias al Señor. No tenemos la preocupación de tenernos que ir en un año más, ¿verdad? Así que eso es una bendición del Señor grandísima, porque no esperábamos eso. Nos damos cuenta cómo Dios obra, ¿verdad? El Señor obra de una manera tremenda y le damos gracias a Dios por eso. Porque créanme que, hermanos, los lugares para los templos están bien caros. Así que fue un milagro que el Señor pusiera eso en el corazón de este hombre y que incluso nos bajara el costo de la renta. Así que le damos a Dios infinitas gracias por esa bendición. Qué importante, ¿verdad? Cuando oramos juntos. Qué importante cuando la iglesia dice, vamos a orar. Yo he podido comprobar en mi vida que no hay nada que Dios no haga cuando nos ponemos de acuerdo y se lo pedimos. Yo recuerdo siendo pastor en la iglesia de Cojima. En Cojima se celebraba, bueno, no sé si ya a esta altura se celebra, ¿no? Se celebraba una fiesta que se llama la pesca de la aguja. Un evento histórico, histórico porque vienen de otros países a celebrar ese evento. Una temporada en donde muchas personas vienen de otros países en sus yates a pescar. Es decir, la pesca de la aguja y gana el que más grande haya cogido. Y toda esa historia. Nosotros vivíamos frente por frente en nuestro templo
a donde se celebra la pesca de la aguja. Se podrán imaginar en Cuba una fiesta de ese tipo lo que significa. Tomadera, borrachera, lo único que no se ven son las agujas y se ve de todo. El templo de nosotros que daba frente, era el portal del templo, era el evento donde se celebraba todo. Y ya ustedes saben, cuando esa fiesta se celebraba, la iglesia tenía que cerrar sus puestos, no podíamos dar los cultos. Cuando fuimos de pastor para allá, y yo oí eso, le dije, no, pastor, ahora empieza la fiesta de la aguja, tenemos que cerrar, no podemos dar culto. ¿Cómo que no podemos dar culto? Dice, no, pastor, esto aquí se pone, no hay quien abre el templo en ese tiempo. Le dije, ¿cómo una actividad cultural va a cerrarle las puertas a la iglesia? Le dije, no, hermano, vamos a orar por eso, que el Señor puede desaparecer la fiesta de la aguja y que este año no se celebre. Pastor, eso es imposible. Para los hombres sí, pero para Dios no es imposible. Así que vamos a orar. Estuvimos orando y por primera vez en la historia de Cojimar, el gobierno mandó a suspender la fiesta de la aguja. Los hermanos me dijeron, pastor, eso es primera vez en la historia. Bueno, se va a repetir, bueno, en esta historia, porque en la historia del cristianismo he visto muchísimas cosas que Dios hace. Esta es otra de esas historias, las que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Así que le damos infinitas gracias al Señor, ¿verdad? Por eso insto siempre a la iglesia, oremos, nunca nos cerremos nosotros las puertas. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias en esta hora al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su iglesia y por las bendiciones que nos ha dado. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre en esta hora y Señor, tú sabes que estamos muy agradecidos y muy satisfechos, Señor. Siempre porque tú cuidas a tu iglesia a pesar de los tiempos. Y desde el punto de vista humano, probablemente no tengamos muchos recursos, pero tenemos el recurso más poderoso que nadie jamás ha podido tener, solamente la iglesia, al Espíritu Santo, que nos da todo lo que necesitamos para hacer la obra que tú quieres que hagamos. La iglesia puede no tener dinero, pero tú eres el dueño del oro y de la plata, dice la palabra. La iglesia puede no tener local, pero tú eres el dueño de todo lo que se construye y de todas las compañías de este mundo. Tú eres el dueño de todo y te damos gracias, porque, oh Señor, en tus manos estamos. Te agradecemos, Señor, por este local que tú nos has dado, por la bendición de poder continuar aquí. Gracias, oh Señor. Permite que como iglesia podamos honrar tu nombre aquí, oh Señor, y podamos cumplir la misión a la que tú nos has mandado, porque estar aquí tiene un propósito: honrar y glorificar tu nombre y cumplir con la gran comisión de extender el evangelio a toda persona, Padre. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes y que nos permitas glorificarte siempre. Bendice a cada hermano, a cada familia que está aquí, oh Señor, presente en este lugar. Bendice a los líderes de nuestra iglesia. Síguenos usando, guiando, oh Señor, para traer sanidad y bendición a todos los que nos rodean. Padre, gracias, que tu nombre sea glorificado hoy y siempre en nuestras vidas y en tu iglesia. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. El Señor es tremendo, ¿verdad? Hace cosas tremendas. Pero nosotros como iglesia tenemos una misión, una función importante. Hemos sido llamados a proclamar el evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación. Porque todos nosotros creemos en una realidad. Jesucristo es la única respuesta para el ser humano, es la única solución. No hay otra solución para la vida del ser humano que no sea Cristo. Si usted no conoce a Cristo, le recomendamos que le haga una invitación al Señor Jesús a venir a su vida. Pídele al Señor que usted quiere conocerlo, que usted necesita que Él venga a su vida y el Señor va a transformar su vida, sí lo va a cambiar. Porque eso es una promesa de Dios y una necesidad para el ser humano, y quien único lo puede satisfacer es Cristo Jesús. Miren, una realidad a la que nos tenemos que enfrentar como iglesia. Este tiempo de estar aquí y compartir juntos es una bendición grande, es única. Pero la realidad es que es unas horitas de la semana nuestra de batalla diaria. La realidad es que nosotros nos tenemos que devolver a la realidad de nuestra vida diaria, que la enfrentamos desde que salimos de este local. Venimos aquí a celebrar nuestra fe, a celebrar las grandes cosas que Dios hace
Ya eso en nuestra vida, compartimos, alabamos al Señor y recargamos, ¿verdad? Como decimos en buen cubano, recargamos nuestras baterías para enfrentarnos otra vez. Esa es la realidad y el Señor sabe que esa es la vida diaria a la que nosotros nos tenemos que enfrentar. Esto no es nada nuevo. Los cristianos del primer siglo, los cristianos en la época en que Cristo vino y ejerció el ministerio, tuvieron que enfrentarlo de la misma manera. Cristo caminó con los discípulos enfrentándose a la vida real, a los problemas políticos, a los problemas económicos, a los problemas familiares, a los problemas de salud. Jesús caminó con sus discípulos en ese mundo real y tuvieron que enfrentarlo, y el Señor lo que les enseñó fue cómo vivir, ¿verdad? Yo sé que todos quisiéramos estar siempre en este evento que nos aleja de todas las preocupaciones, de todos los conflictos que tenemos fuera, y quisiéramos siempre estar aquí alabando al Señor, los hermanos juntos. A veces hay hermanos que me dicen, pastor, qué bueno si pudiéramos nosotros una ciudad donde todos fuéramos cristianos. Digo, eso sería lindísimo, pero eso no va a suceder hasta que no estemos en el reino de los cielos. Porque no nos mandaron a construir una ciudad donde todos fuéramos cristianos. Nos mandaron a un mundo convulso y a cumplir allí nuestra misión, porque hay mucha gente necesitada de Cristo. Esa es la realidad. Cuando Jesús, antes de ir a la cruz, subió al monte, dice, a orar con sus discípulos, el monte de allí de la Transfiguración. Qué lindo, qué experiencia tan linda. ¿Verdad? Dice que el Señor subió con Pedro, Jacobo y Juan, y fueron allí a orar en el monte de la Transfiguración. Y mire usted qué lindo, qué experiencia única. Y nos enseña tremendas cosas. Cuando uno está en la presencia del Señor, uno no necesita saber mucho, porque allí uno lo sabe todo. Dice que se presentaron Moisés y Elías. Y Pedro, que nunca había visto una foto de Moisés y Elías, los identificó. Ah, Moisés y Elías. Pero cuando uno está en la presencia del Señor, lo sabe todo. No necesita aprender nada. En la presencia del Señor está el conocimiento supremo. Y Pedro dice, wow, Señor, qué tremenda, qué experiencia tan linda. Dice, Señor, qué bueno sería armar aquí una enramada. Y nos sentamos aquí nosotros a una enramada de uva, lo que estaba invitando Pedro. Ponemos una mesa aquí, unas botellitas de vino. Y esta celebración que no se acabe. Eso nos encanta. Qué lindo que el culto no se acabara nunca. Pero esa no es la realidad. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, esto está muy lindo, pero tenemos que bajar al valle de los demonios. Cuando salieron de allí, bajaron al valle de los demonios, enfrentarse a la realidad, al mundo real, literalmente al mundo donde había gente endemoniada y Satanás haciendo su obra destructiva. El éxtasis ese no duraba toda la vida, era un momento para recargarse y fortalecerse y saber que hay un mundo espiritual real, pero tenemos que devolvernos a la realidad. Les digo esta introducción porque estamos viviendo un momento complejo. Anoche estaba preparando mi mensaje, es decir, terminando de preparar mi mensaje, escribiendo los apuntes que siempre hago. Y a raíz de todas las noticias que estamos viendo en la televisión, sentí que el Señor me dijo hay que cambiar la palabra. Y dije, bueno, Señor, un poco tarde, pero para poner la mente a pensar ahora, pero no hay que pensar mucho cuando el Señor nos está guiando. Estamos viviendo un momento histórico que como iglesia es muy importante que entendamos la realidad en el mundo en el que estamos viviendo. Importante. Y he querido compartir, hermanos, traerles algunas anotaciones que hice, que el Señor me recordó, que la iglesia es necesario que aprendamos y entendamos, porque en este mundo fuimos enviados por el Señor a este mundo para hablarle a este mundo de Jesucristo, porque el tiempo se está acabando y se está agotando para todo el mundo. La salvación no está en la política. De hecho, la política de este mundo está encaminándose al imperio del anticristo. No es bueno. Curiosamente, la Biblia dice que el imperio del anticristo durará 7 años. Mire qué curioso. Dice 3 años y medio, 3 años y medio. 3 años y medio es el periodo electoral o el periodo de presidencia de los Estados Unidos.
Los otros medios son el periodo de elección. Cuando vine a este país entendí, llevaba 3 años y medio, 7 años, 3 años y medio que hará lo que a todo el mundo le agrada, y después de 3 años y medio dice que se virará y se volcará contra todo lo que se llama Dios. Se opondrá. ¿Verdad? Pero no voy a hablar acerca de esto, sino cuál debe ser la actitud de la iglesia ante la política del mundo en el que estamos viviendo. Estar en el Señor, yo creo que hay algunos mitos a veces que tenemos que... Estar en el Señor no significa que la verdad que predicamos será siempre creída ni aceptada. Hemos sido llamados a anunciar la verdad. No somos responsables de que la gente la crea o no la crea. Pero en este mundo en el que vivimos, eso es una realidad a la que tenemos que enfrentar. Una segunda realidad que tenemos que admitir como cristianos, y a veces, muchas veces he oído la expresión, los cristianos no nos metemos en política. No, los cristianos no nos metemos, ya estamos metidos en la política. Porque al vivir en este mundo, somos parte de la política de un mundo. Cuando usted decide votar por un partido, votar por otro, ya está haciendo política. Cuando usted decide no votar por ninguno, ya está haciendo política. Eso es su manifestación política. Cuando la economía del país está funcionando mal, usted es parte de la política de eso que se está moviendo. La cuestión no es, y obviamente sabemos que el enfoque de la iglesia no es hacia la política, sino hacia la misión del reino de Dios, pero vivimos en un mundo político que nos afecta en todos los aspectos. Y Cristo enseñó a sus discípulos a vivir en la política de su tiempo. Le enseñó a los discípulos a pagar impuestos, por ejemplo. Y si ustedes creen que los discípulos no estaban molestos con el IRS de su época, porque qué cosa era lo que ellos hacían, pagar impuestos. Cada cierto tiempo en el año ellos tenían que devolver impuestos. Y Jesús les dijo, no se sientan mal con eso, páguenlo. Denle a César lo que es de César, eso es de ellos, déselo. El cristiano es la única persona que no puede sentir preocupación ni carga con el sistema de vida. El Señor nos enseña a vivirlo de manera honrada. El cristiano no tiene por qué temerle a nada de eso. Y en otra ocasión Jesús fue parece que había sus conflictos ahí en una etapa de pagar impuestos, le tocaba los impuestos, y el Señor fue con los discípulos a pescar y le dijo a Pedro, ve y coge ahí un pez, y cuando lo saque, el pez tiene adentro un estatero o 2 estateros, coge y paga los impuestos por ti, por mí. Así que Jesús también se incorporó a la política de su tiempo, paga lo que hay que pagar. Dice la Biblia, cuando Pedro sacó, efectivamente el pez tenía, obviamente el Señor lo había ordenado. Vivimos en un mundo político. Ahora, ¿cuál es la posición de nosotros como iglesia ante un mundo tan convulso y revuelto? La primera cosa que como iglesia necesitamos recordar, les invito ahí a buscar en su Biblia, compártalo conmigo, Daniel capítulo 2, versículos 21. Algo que como cristianos no podemos olvidar. Daniel 2:21 dice la Biblia, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Como iglesia no nos podemos olvidar que quien dirige la historia es Dios. Él es el soberano de toda la tierra. El tema central del libro de Daniel es la soberanía de Dios. Los hijos de Dios no siempre vivieron donde querían vivir. No siempre estuvieron bajo el gobierno de lo que ellos quisieron. Y Daniel fue un ejemplo de ello. Pero lo que sí siempre el Señor les recordó es que el soberano de toda la tierra es Él. No importa dónde estés, dónde viva, ni cuál sea el gobierno imperante. Dios es el que reina, es el que pone reyes y quita reyes. Y Daniel estaba muy agradecido a Dios porque le reveló eso. Y Daniel, sin miedo, se presentó delante de Nabucodonosor y le dijo,
que él honraba a su Dios, porque él es el que ponía reyes y quitaba reyes. ¿Cuál es la actitud política de un cristiano? En primer lugar, saber que Dios controla la historia. Por lo tanto, no tenemos que temer a nada. No hay ningún temor. El cristiano sabe que nuestro rey está reinando. Dios es quien controla la historia. ¿Verdad? Dice la Biblia que Él muda los tiempos y las edades. Es Dios quien determina, ¿verdad? Es Dios quien determina eso. A veces es difícil cuando uno ve los países viviendo como viven. Por ejemplo, yo pienso en Cuba, qué difícil para un cubano, ¿verdad? Decirle. La gente dice, pero usted vive en los Estados Unidos. Yo sé, pero viví en Cuba. Es difícil entender las situaciones adversas. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, los hombres de Dios no vivieron en situaciones más cómodas. Y el Señor se reveló a ellos. Dios está controlando la historia. Y Dios controla también a los gobernantes. Nuestra preocupación debe ser como cristianos, cómo vivimos en un mundo de esta magnitud. En segundo lugar, no podemos olvidar que la iglesia ha sido llamada a orar por sus gobernantes. Les invito a buscar en su Biblia primera de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice la palabra del Señor que como creyentes hemos sido llamados a orar por nuestros gobernantes. Cuando estaba estudiando, cuando era pastor en Cuba, recuerdo una vez un pastor nos contó una anécdota que estando él de visita aquí en los Estados Unidos, visitó la Casa Blanca. Y estando en la Casa Blanca, en aquel tiempo, no sé si ahora se permitirá igual, usted podía decir, había un día de visita, se sacaba una cita, incluso si estaba el presidente usted lo podía ver. El día que él fue, el presidente no estaba, pero había un alto funcionario en la Casa Blanca. Y él lo conoció y se saludaron y él se presentó, mire, él es cubano, y sea que bueno, y dice que su impacto, aquel hombre impactó su corazón de una manera tremenda, porque fue a raíz de la caída de Fidel Castro, cuando Fidel se cayó. Y aquel funcionario cuando lo saludó, le dijo, estamos orando por Fidel Castro. Para cualquier cubano eso hubiera sido orando. Pero aquel hombre dijo, estamos orando por Fidel Castro. La iglesia, hermanos, ha sido llamada. ¿Ustedes creen que cuando Pablo escribió esto tenía un buen gobierno? No. Uno de los gobiernos más corruptos y más malos fue el Imperio Romano. Corruptos y malos eran los romanos. Y Pablo le dijo a la iglesia, oren por sus gobernantes, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. La política de un cristiano es la política del reino de Dios. No podemos decir que conocemos a Jesús e ignorar su palabra. Cristo hablando de la verdad es verdad porque corresponde con la realidad. Y Cristo dijo, el que anda en la verdad, oye mis palabras y las hace. Por eso sé que ando en la verdad. Mi mensaje precisamente hoy se trataba sobre eso. ¿Cómo sé que mi iglesia es la verdadera? En un medio de un mundo de tantas iglesias, ¿cómo sé que la mía es la verdad? ¿Cómo sé que la fe mía es verdadera en un mundo de tantas religiones? Cristo enseñó dos cosas para saber que andamos en la verdad. Una, predicamos a Cristo. No hablamos de más nadie, nada más que de Cristo. Y segunda,
porque cumplimos las enseñanzas de Cristo. Y eso no se discute ni se cuestiona. Lo que Cristo enseñó, eso hay que vivirlo, porque si no, no andamos en la verdad. Esta es una de las verdades que el Señor nos enseñó. Orar por nuestros gobernantes. Dice que es nuestra responsabilidad. Oramos por ellos. Puede que no nos gusten, pero nos ha tocado orar por ellos. Dice la Biblia que eso es bueno. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Quieta y reposadamente. Es poder vivir tranquilo. ¿Verdad? Orar por ellos nos ayuda a vivir en paz. Porque uno de los resultados de esa oración es que Dios nos da quietud. A lo mejor la incomodidad que hay en el corazón de mucha gente es porque no conocen a Jesús, porque no hablan con Jesús. Estamos viviendo un conflicto que nos está tocando ahora a nosotros, pero es un conflicto mundial. Es difícil a veces, pero tenemos que enfrentar esa realidad. En tercer lugar y por último, los cristianos somos llamados a defender la verdad. Primera de Timoteo 3:15, dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 3:15, lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad, la iglesia es llamada a sostener como una columna y levantar en alto, sostenerla y tenerla aquí, la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad que Cristo nos enseñó. Por eso Cristo dijo, el que permanece en mí, anda en mi palabra. Y nosotros sostenemos esa palabra que es verdad. Ahorita Juan Carlos puso un video tremendo, ¿verdad? Yo no sé si el presidente, pero hay que orar por él, por el presidente Bukele, que Dios le permita permanecer así con esa idea. Porque ellos están en una posición complicada y la Biblia dice que hay huestes demoníacas detrás de los gobernantes de la tierra. Porque el que está en el poder con facilidad se corrompe. Porque hay mucha presión sobre ellos. No se van a creer que uno llegó al poder, un gobernante llegó al poder y él no hace ni deshace. Y hay mucha presión y muchas amenazas a veces sobre los que gobiernan. Porque hay huestes demoníacas detrás de eso. Dios bendice, dice la Biblia, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y Dios la bendice en todos los aspectos. Hay que orar por ello. Pero los cristianos hemos sido llamados a defender la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad que Cristo nos enseñó, ¿verdad? La verdad es Cristo. Somos llamados a hablar de Cristo y a hablar de lo que Cristo enseñó. No con enojo, ni con ira, ni con ofensas. Porque a veces a los cristianos se nos va el control. Sobre todo con este tema de la ideología de género y todos estos fenómenos. El aborto, todas esas cosas. Una de las cosas que he aprendido en mi vida cristiana es que como cristianos, sobre todo en este país donde uno tiene que votar y demás, y a veces decimos, ¿por quién votamos? He aprendido que voy a votar no por una persona, sino por la agenda que la persona trae. No por el individuo, sino por su agenda. ¿Y qué agenda es lo que yo tengo que mirar? ¿Qué es lo que más se acerca a mis principios cristianos? Y como cristiano eso lo defiendo. Creo que uno de los problemas de la iglesia que ha tenido la iglesia actual es que a veces nos hemos retirado de esa realidad y le hemos dejado al mundo que se encargue de eso. No es de extrañarnos que nuestro mundo haya cogido el control. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las universidades de los Estados Unidos las fundaron pastores? Ustedes saben por qué hoy esas grandes universidades como Harvard, Stanford, Yale son ateas hoy. Porque un día les dijeron que no podían enseñar la Biblia y los cristianos estuvieron de acuerdo.
hoy son ateas y educan a nuestra juventud y a nuestros hijos en el ateísmo. El cristiano fue llamado a defender la verdad. Defender la verdad cuesta. No vaya usted a pensar que por estar en la verdad no le va a pasar nada. Nada, esto es en la verdad, no va a pasar nada. Nosotros en la verdad siempre triunfamos. La verdad, defenderla a veces cuesta. Dice la palabra de Dios que somos responsables de no somos responsables de convencer a la gente, pero sí de hablar la verdad. Con respeto. Con mucho respeto, ¿verdad? El cristiano tiene que hablar con respeto. Yo sé que a veces nos alteramos y nos exaltamos, pero aprender a pensar y ayudar a la gente a razonar guiándoles a través de la verdad. El año pasado estaba hablando con una persona tocando el tema, no es cristiano, tocando el tema precisamente del aborto. Y si es bueno el aborto, aquí, cuidado. Y hay muchas razones. Nosotros los cristianos, claro que defendemos la vida. Es verdad que usted puede pensar y razonar, pero que pueden existir muchas condiciones. Pero cuando estaba hablando con esta persona, me dijo, sí, pero bueno, en el caso de una violación, y yo, mira, yo sé que es difícil, no es una experiencia fácil, pero existen muchos lugares. Existen muchos lugares donde se entregan a los niños y los cuidan y los crían. Pero te voy a hacer una propuesta. Te voy a hacer una propuesta. Porque nunca he escuchado a nadie decir eso. Una propuesta sencilla y simple. Mire, ¿por qué en vez de matar al niño que no tenía culpa ninguna, por qué no cogemos al violador y lo matamos? Y no viola más. Y los violadores se empezarán a controlar. Y si la noticia se riega entre los violadores, oye, cuidado que están matando a los violadores. Ah, es mejor matar al niño. ¿Y usted sabe lo que me dijo la persona? Ay, pero ¿cómo vamos a matar a una persona? Ah, entonces, pero se puede matar a un niño. Al niño sí, al violador no. ¿Y tú sabes lo que tú me estás diciendo? Y reaccionó. Bueno, empezó ahí a cancanear. Ah, entonces el violador sí va suelto, el niño no. Tenemos que aprender a razonar la fe, a pensar en la verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es la verdad que el Señor nos enseñó? Y eso porque realmente quiero respetar muchas cosas, porque a veces nos indignamos. Pero a veces me gustaría preguntar, ven acá, ¿y por qué violaron a esa mujer? Porque hay mujeres que provocan a los hombres y después que pasan todas las desgracias que pasan. Ay, mira qué abuso que pasa. Después que provocaste una situación, y ahora no. Yo creo que tenemos que tener cuidado. Por eso la verdad, como dijo Cristo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque la verdad te enseña a vivir con respeto. La verdad nos enseña a vivir con respeto en todos los aspectos. ¿Verdad? Y eso es importante. No podemos olvidar como iglesia, hermanos míos, que hemos sido llamados a defender la verdad en todos los aspectos. Y tengamos cuidado con los conceptos que maneja nuestra sociedad hoy, no los incorporemos a nuestras iglesias. A veces nos vamos por la vía del sentimentalismo. Todo el mundo quiere vivir en paz y llevarse bien con todo el mundo. Eso es importante y bueno, el Señor nos llama a eso. El amor de Cristo es lo único que nos permite respetar eso. Pero tengamos cuidado que el concepto de unidad al que se está convocando hoy no sea la tolerancia hacia lo mal hecho. Sencillamente porque tenemos que respetar la bondad. Ese ha sido el gran problema de la iglesia, tolerar siempre lo mal hecho. Yo no tengo que faltarle el respeto a nadie por defender la verdad. Pero hay cosas en las que como cristianos no podemos dejar pasar. Una vez un hermano me dijo en la iglesia, pastor, lo más importante es la unidad de la iglesia. Dígole sí, ¿en base a qué? ¿Qué es lo que une a la iglesia?
Estábamos hablando de la doctrina. No, la doctrina ha dividido a las iglesias. Lo más importante es la unidad. Y ¿qué es lo que une a la iglesia? No es su doctrina. Que tengamos cuidado que por un sentimentalismo emocional no empecemos a dejar la verdad a un lado y a tirarla a un lado y a tirarla a un lado, y ya hoy la gente no sabe ni lo que cree, ni a qué viene la iglesia, ni qué papel juega la iglesia en la sociedad. Jesucristo dijo: el que anda en mis caminos, el que me conoce, anda en mis palabras y las guarda. La iglesia ha sido llamada a entender esa realidad y sostenerla. No olvidemos nunca, hermanos míos, en un mundo como el que estamos viviendo, en cualquiera de los mundos que nos ha tocado vivir, no olvidemos que Dios es quien controla la historia. Él es el dueño y soberano de toda la tierra. Él es el que gobierna a los gobernantes de esta tierra. No podemos olvidar que el Señor nos ha llamado a orar por las personas que gobiernan nuestro mundo. Oremos por ellos. Eso es importantísimo. Y por último, no podemos olvidar que hemos sido llamados a sostener y a cuidar la verdad. La verdad del Señor es nuestra verdad y es lo que nos ha mantenido libres y nos ha enseñado a vivir. En este mundo en el que estamos viviendo hoy, bien complicado, cuidar la verdad cuesta. Pero nos ha tocado cuidar la verdad. Esa es una de las funciones de la iglesia, cuidarla. Cuide la verdad sin temor, con respeto, pero sin temor ninguno. Cristo dijo que al final de los tiempos, la iglesia suya iba a sufrir persecución. La iba a sufrir. No siempre usted va a ser amigo de todo el que quiera ser amigo, por decir la verdad. Pero hemos sido llamados a cuidar la verdad. Cristo dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Estamos en un mundo, somos parte de la política de este mundo. Pero la política del cristiano es superior a la política de este mundo, porque es la política del reino. Es la política del reino. Una vez una persona me dijo: oye, ¿tú eres republicano o demócrata? Bueno, por ahora, voto por los republicanos, por ahora. Pero si viene un presidente republicano que está en contra de la verdad, no voto por él. Y si viniera un demócrata que está a favor de la verdad, voto por él. Porque el cristiano defiende la política del reino. El cristiano defiende la política del reino. Por eso les digo, uno vota por la agenda política. ¿Cuáles son los principios que se apegan a mi mundo cristiano, a los conceptos cristianos? El cristiano tiene que votar por eso. Porque el reino es para todo el mundo. Y Dios quisiera que todo el mundo se apegara a las estructuras del reino de Dios. Porque las sociedades caminan así. Pero vivimos en un mundo complicado. Y no podemos alejarnos de este mundo. El apóstol Pablo decía: si imagínate tú, si no vamos a sufrir, en tal caso habría que salirse del mundo. Pero vivimos en el mundo. No nos podemos salir de este mundo. No lo podemos ignorar ni darle la espalda. Nos ha tocado vivir aquí, nos llamaron a este mundo. Por lo tanto, vivamos la fe de una manera genuina en este mundo. El Señor nos va a bendecir al final de la historia. La esperanza cristiana es cuando estemos en la presencia del Señor. Nos han mandado a ser fieles a llegar hasta el final. Bueno, esa es nuestra bendición. Pero vivamos como cristianos genuinos. Vivamos como cristianos genuinos hasta el final. Predicando a Jesucristo y en la ética del reino de Dios. En la ética del reino. Los cristianos no nos podemos olvidar de la ética del reino. Mire, les voy a decir algo. Vívalo usted. No espere a que la iglesia diseñe un programa como grupo para usted vivir la fe. Usted fue llamado a vivir la fe. Usted. Si la iglesia no tiene un programa de evangelismo, eso puede ser muy bonito, pero eso no fue llamado a crear programas. Fue usted llamado a predicar el evangelio donde quiera que usted se encuentre.
Eso es vivir la fe, eso es vivir como iglesia de Cristo en este mundo. Es sentirse responsable. Yo soy el responsable. A veces decimos, la iglesia está enferma. Yo estoy enfermo porque yo soy parte de la iglesia. Cuando alguien me dice, la iglesia está enferma, ¿por qué está enferma? Ah, no se hace esto, pero usted lo hace. No, entonces estás enfermo tú, no la iglesia. Estás enfermando el grupo. Usted tiene que salir y predicar el evangelio, hablar de Cristo y vivir la fe en la calle. Vivirla en la calle. El grupo se enferma si los miembros están enfermos. A eso hemos sido llamados. Defienda la verdad con sus creencias y con su vida también. En el mundo en que nos ha tocado vivir. Tiene que haber cristianos en todas las áreas. Para que el nombre de Dios sea glorificado en todas las áreas. Los cristianos que han andado en la fe han triunfado. Han triunfado. En el deporte, en la política, donde quiera. Han triunfado. Y esa es la realidad. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y el Señor nos ayude, ¿verdad?, a vivir en estos tiempos que nos ha tocado vivir. La iglesia siempre va a salir victoriosa. Siempre, porque estábamos destinados a eso, al triunfo final, ¿verdad? El Señor va a recoger a su iglesia. ¿Y qué nos va a decir? Benditos de mi Padre. Qué tremendura. No he visto un solo pasaje que nos diga que nos van a regañar. Los estoy recogiendo hoy, pero la verdad que lo de ustedes ha sido mucho en todos estos años. El Señor gozoso, con autoridad, con el triunfo final en sus manos, recogiendo a su iglesia con gozo. Dice, benditos de mi Padre, entrar al reino preparado para ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo me siento satisfecho en Cristo Jesús. Quisiera dar mucho más, pero no tengo para dar mucho más. Quisiera dar mucho más, pero bueno, lo que el Señor me va, bendito. Yo estoy deseoso por ese día. No como el rector mío del seminario, él decía que estaba loco porque Cristo viniera para ver si le cambiaban el nombre. Que tenía un nombre feo. Porque la Biblia dice que nos cambiarán el nombre. Pero el Señor bendice a su iglesia, ¿verdad? Sí, tenemos que despertar, pero ten cuidado, no hablemos tanto a veces de que estamos pero tan mal que no, yo no creo que el cristiano, si estamos mal, bueno, levántese usted, anímese a ser cristiano. El Señor nos llamó a ser cristiano y a vivir la fe. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir la fe en el mundo que nos ha tocado vivir. Y no olvidemos nuestra responsabilidad como iglesia en nuestro mundo donde nos ha tocado vivir, donde el Señor nos ha puesto. Somos luz de este mundo, somos la luz del mundo. Tremendo privilegio, ¿sabes? Tremendo privilegio. Poder ser la luz de un mundo que está en tinieblas, que está oscuro, que está caminando, ¿verdad?, de una manera alocada. No podemos perder nuestra naturaleza.